Talentos, estamos nuevamente aquí en Ironland at Home. Bueno, les queremos recordar que por favor no olviden descargar su certificado de participación aquí mismo en la página de Ironland at Home. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar a tres grandes makers, amigos ya de años y que están pues aquí en Guadalajara. La verdad es que para mí es un gustazo pues moderar este panel con ustedes. Y bueno, los voy a ir presentando uno a uno para que nos den un poco de su bio y pues enseguida vamos a arrancar con las preguntas de nuestro panel. Primero empecemos con Ignacio. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ignacio Marrón, soy ingeniero electrónico dentro del IoT Fab Lab aquí en Connectory y pues básicamente me dedico en el desarrollo de soluciones de Internet de las Cosas en este equipo de trabajo. Muchas gracias, Ignacio. José María, por favor. Hola, soy José Manuel Sánchez, mecánico electricista y también soy parte del equipo del Laboratorio de Internet de las Cosas. Mi función principal dentro del laboratorio es apoyar a equipos a que puedan desarrollar sus proyectos desde la parte mecánica o eléctrica y también con algún cierto enfoque en software para que puedan llevarlo a programación o a conectividad, ¿no? Gracias, José Manuel. Y finalmente, José, ¿cómo estás? Hola a todos, talentos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien en este día. Y pues bueno, yo soy José Luis Andrade, soy diseñador industrial, soy experto en manufactura digital y en el laboratorio mi trabajo es un poco apoyarlos en el tema de cómo llegar rápidamente a un prototipo físico y bueno, de la mano de mis compañeros pues trabajamos en proyectos para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues el título del panel es interesante, creo que nos da mucho a la imaginación. Bueno, The King of the Hardware, ¿no? Creo que es sumamente importante que podamos hablar de cómo empezar y dónde terminar un proyecto. Como sabemos, pues hay como ciertas fases por las cuales el proyecto debería ir pasando. Pero para esto es muy importante, pues, desde el área de donde ustedes se desarrollan, porque son perfiles, pues, que se complementan uno al otro, pues, que primero podríamos empezar, ¿qué es el diseño? Entonces, me encantaría empezar por nuestro diseñador industrial, que tendría como, pues, un momento de trabajo con los proyectos, y bueno, ahora le voy dando la palabra a Nacho y a Chema. Adelante, Pepe. Ok, entonces el diseño para mí es función y forma hacia algo manufacturable. No, no todo el tema es que tengas que llegar rápido a él, sino que la manera en que llegas a él construye un objeto que dure mucho en el tiempo y que su forma en la que está construida inspire a que más gente alrededor de ese proyecto pues genere soluciones más avanzadas que la tuya. Gracias. Y bueno, desde el punto de vista electrónico, ¿qué nos puedes contar, Ignacio? Bien, pues yo creo que en la parte de diseño electrónico básicamente es buscar la transformación o la creación de soluciones en base a un diseño que puedas llevar a pues ya una placa, ¿no? Una tarjeta de circuito impreso. Obviamente en la parte de diseño electrónico no solo incluye el desarrollo de hardware, sino también incluye el diseño de un firmware, de un software que funcione dentro de la tarjeta. Y lo podría resumir básicamente como la creación y la transformación para el desarrollo de una nueva solución en este ámbito electrónico, ¿no? Claro, y bueno, y para complementar, creo que en este ámbito de hacer un producto, el tema mecánico, pues es muy importante. Entonces, José Manuel. Pues desde mi punto de vista, el diseño en sí, pues creo que empieza desde un proceso de pensamiento en el que empiezas a plantear una solución y después sistemáticamente tienes que pensar en cómo construirla. Entonces, para lograr esa construcción es necesario tener conocimientos mecánicos o tener conocimientos de cómo se va a comportar en el mundo real tu producto.
y con eso tener la mayor probabilidad de éxito una vez que ya esté en funcionamiento, ¿no? Para mí es eso. Cuando resolvemos este tema de los productos en términos del diseño, me parece que es muy importante pues hablar, por ejemplo, cómo es que la manufactura, el desarrollo, el diseño de estos proyectos que pudiéramos llegar a tener, pues se vuelven parte de la renovación industrial de nuestro país. Desde cada uno de sus ámbitos, pues sí quisiera preguntarles cómo lo visualizan, cómo es que esta parte esencial económica pues puede empezar a impactar pues en nuestro quehacer como ingenieros o diseñadores. Entonces le quiero dar la palabra a José Manuel para que nos platiques un poco al respecto. Gracias, Emily. Pues yo creo que es necesario tener el pensamiento, otra vez iniciando con tu proyecto, hacia un enfoque de, como lo comentabas, en costos, saber qué es lo que necesito y cómo puedo optimizar con lo que tengo el resultado que quiero obtener, ¿no? Entonces creo que es muy importante acercarnos a lo mejor a comunidades o investigar un poco, como siempre cada vez que empiezas un proyecto, y empezar desde el punto de vista de los recursos con los que cuento, ya sea económicos o materiales base que tengo, y conocimiento para que pueda ir avanzando mi proyecto rápido y me cueste lo menos posible, ¿no? Creo que lo importante es enfocarlo hacia ese lugar y desde la parte de hardware en sí es necesario tener un pensamiento o un enfoque hacia economizar o hacerlo rápido para que me cueste muchísimo menos, ¿no? Para mí eso es muy importante. Y sí, creo que el tema de poderlo empezar a trabajar desde un principio y que tengamos claro cuáles son los costos, pues es sumamente pues primordial, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es que el tema de Internet of Things pues interviene para este sentido, Nacho? Yo creo que pasa algo muy curioso normalmente cuando estás en el desarrollo de un proyecto y me quiero remontar a veces cuando eres estudiante y crees que tu disciplina o el ámbito del saber que tú conoces es un todo, ¿no? Que en este caso a lo mejor teniendo ingeniería, siendo un experto en la parte electrónica, a lo mejor un poco de software, etcétera, puedes construir en realidad soluciones y una vez que estás en el desarrollo de un proyecto te das cuenta que no, ¿no? Por ejemplo, en el Internet de las Cosas son muchísimas disciplinas las que intervienen dentro de una solución, tanto es el caso de diseño industrial, de un diseño mecánico, de dónde va a estar encapsulada mi tarjeta, saber en qué ambiente va a estar trabajando. Entonces, estos son aspectos que a veces cada quien en un equipo de trabajo aporta un valor interesante a una solución. Y bueno, en la parte de Internet de las Cosas va aún más allá, ¿no? El hecho de tener un sensor ya funcionando, que ya esté recibiendo datos, todavía faltan unas etapas superiores que es la conexión con la nube, qué hacemos con esos datos, cómo generamos valor con esos datos, y ahí entran nuevas disciplinas como es inteligencia artificial, machine learning, todo este análisis de data que está muy en auge, pues son otras disciplinas donde otros expertos pueden aportar bastante y básicamente lo resumiría, el desarrollo de soluciones IoT es posible gracias a la co-creación de diferentes disciplinas y conocimiento, ¿no? Sí, creo que el tema de poder hacer una colaboración entre las diferentes disciplinas pues es muy, muy importante y es mucho de lo que hace el diseñador industrial. Muchos pensarían que pues es el que manufactura o es el que hace temas de impresión, no sé, pero es una idea muy errónea y creo que Pepe nos puedes contar qué hay de esto, ¿no? ¿Cómo es que se hace esta integración multidisciplinaria? Ok, entonces desde mi punto de vista, el primer objetivo que tenemos que tener en cuenta es que a nivel nacional, México ya dejó de ser un país manufacturero. Hoy en día nos buscan mucho para hacer desarrollo, ya no solamente investigación, que antes éramos muy buenos en eso, lo seguimos siendo, pero hoy en día nos buscan para que ya integremos investigación, desarrollo, manufactura y demos un resultado.
Entonces, en este ámbito, creo que de la misma manera que lo mencionan mis compañeros, hay un gran puente, pero el tema no siempre es que se llevan bien todos estos personajes, sino hay que hacer que toda esta orquesta funcione de manera distinta y funcione armónicamente para que llegues a un resultado de un proyecto, tanto económicamente como con los objetivos para incluir expertos y también en la parte de desarrollo e innovación, ¿no? Sí, y creo que el punto de la innovación en cualquier país, pues, ayuda mucho a la aceleración de muchos temas que hay alrededor de, ¿no? Y un punto que quisiera preguntarles, ¿qué le hace falta a México para poder ser empezar a hablar de las ciudades conectadas, ¿no? Que tiene mucho que ver con pues, cómo el hardware empieza a estar presente en nuestra vida, podemos empezar a trabajar el tema de pues, ciudades inteligentes, y tiene mucho que ver con la colaboración de tecnologías. Entonces, regreso contigo, Pepe, para que nos cuentes pues cómo puede ser esta integración y luego platicamos un poco con Nacho y con Chema para también visualizar su punto de vista. Creo que la integración más importante que tenemos hoy en día conforme a un, un futuro de una ciudad conectada debería de ser visto más como la interacción que tenemos con las máquinas, ¿no? Cómo estamos trabajando con ellas, cómo se convierten en parte de nuestra vida diaria, como el celular ahora es la herramienta número uno. Antes era un teléfono público. Hoy en día es el celular y se convierte en la interacción que tenemos con él y la información que vamos sacando de él, ¿no? Y lo mandamos pues, a la nube. Entonces, gran parte de ese tema para mí es una ciudad conectada, no solo dispositivos que están ahí, sino también con lo que haces con ellos, ¿no? Las soluciones que implementas para darle, como lo comentaban antes, valor. Ese valor que tiene como núcleo de tanto como un negocio como de un producto tiende a convertirse en tendencia, así como cualquier otra cosa. Como hoy en día, o en su momento fue Apple, hoy en día, desde mi punto de vista, es Huawei, y en un futuro imagino que será una empresa un poco más grande que esté buscando comerse a este pez. Sí, y creo, ahorita que mencionas Huawei, cómo es que sus tecnologías empiezan a impactar de manera pues muy inmersa en toda nuestra sociedad. Pues ellos traen un tema muy importante en tema de Internet of Things que creo que Nacho nos puede contar más, eh, pues qué hay, ¿no? Cómo es que estas tecnologías pues empiezan a impactar en nuestra vida. Sí, bien, yo creo que dadas las situaciones actuales que hemos tenido, es bastante interesante. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo sobre eso. Cómo nace ahora, vaya, cómo la necesidad de estar conectados a distancia, y esto es como algo un poco diferente uno de otro, pero qué hubiese pasado si esta situación actual, alguna situación como la que tuvimos en estos últimos meses, hubiera impactado en una ciudad completamente conectada, con dispositivos sensando, con dispositivos que nos permitiesen optimizar recursos, automatizar diversas industrias? Toda esta evolución del Internet of Things o mucha de la automatización y conectividad de procesos, ¿cómo nos ayudarían en una población? Se estima que alrededor del 68% de la población mundial viviría en ciudades, según datos de la ONU. Entonces, esto es bastante interesante dado el hecho de si tenemos una ciudad conectada que nos permita tener todos estos tipos de servicios y optimizaciones, ¿cómo sobrellevaríamos una contingencia, no? Cosas distintas. Es bastante interesante imaginarlo. Cada quien tendrá su punto de vista sobre este aspecto. Y yo creo que, aparte de la tecnología, en cuanto al desarrollo de hardware, el gran avance que se espera en este aspecto es sobre la conectividad, ¿no? Tener protocolos de comunicación que no solo sean más rápidos, sino también tengamos un mayor volumen de datos, un mayor volumen de dispositivos. Años anteriores era tener pensado una computadora por cada
después rápidamente superamos este aspecto, luego ya cada quien tenía un smartphone conectado a internet y ahora se espera a lo mejor tener 100 dispositivos, por decir un número, de sensores inteligentes por persona a nivel mundial, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo el desarrollo de soluciones de Internet de las cosas puede llegar a impactar de forma positiva y también revisar qué retos se presentan en esta era de la conectividad, ¿no? Creo más o menos es el aspecto que visualizo en cuanto al Internet de las cosas implementado ya en una ciudad inteligente. ¿Y cómo es que la parte mecánica o del desarrollo de hardware, Chema, pues impacta en este proceso de diseño, ¿no? Creo que el público que nos está escuchando, pues quisiera saber, por ejemplo, pues que la parte mecánica no son engranes o motores, sino pues que tienes que pensar como pues todo esto que hay alrededor de, ¿no? Y que ayuda bastante a la conexión de las ciudades inteligentes. Creo que sería interesante pues saber si hay herramientas que nos ayudan a visualizar esta parte de trabajo mecánico del hardware. Sí, Emily, gracias. Voy a responder a esa pregunta y la inicial que nos habías comentado sobre qué le hace falta a México. Entonces, contestando la última pregunta, en la parte de diseño mecánico, diseño estructural o diseño de materiales, realmente lo que se busca cada vez que un prototipo o un producto se está planeando o se está ejecutando es lograr que todos los elementos internos y los elementos externos puedan convivir, ¿no?, de una forma armoniosa y que puedan ser útiles en funcionamiento. Entonces ahí es donde entra principalmente el diseño mecánico, que no solamente se basa en la parte de engranajes o en la parte de movimiento, sino en la parte de materiales, que para soluciones de Internet de las cosas es indispensable, ¿no? Mecánica, recordemos que es una parte de la física, así como el electrónico, la electricidad, y lo que sucede es que cuando tú llevas una solución IoT que no tiene el material correcto, por ejemplo, hacia las profundidades del mar, muy probablemente se colapsa, ¿no? O muy probablemente se filtra, o muy probablemente con el frío se quiebra, o lo vas a llevar hacia una antena y las inclemencias, o no estuvo pensado para que estuviera cerca del mar y el salitre lo acaba, ¿no? Entonces, mucho de todo el proceso de que un funcionamiento electrónico esté bien protegido y funcione a la par con el funcionamiento exterior, lleva mecánica, ¿no? Lleva mecánica en el calentamiento, para evitar calentamiento, lleva mecánica para superficies, para acabados, pero también lleva materiales para prolongar su vida útil, ¿no? Ese es respondiendo un poquito tu última pregunta y respondiendo a la primera pregunta de qué le hace falta a México. Yo creo que México es un país de oportunidades, ¿no? Porque tenemos muchos retos, tenemos ahorita con todo el tema de todo el cambio que estamos viviendo, pues se ha acelerado el tema digital 2 años, se supone que es como la estadística, lo que en 2 años iba a suceder, está sucediendo en estos últimos 5 meses. Pero lo importante es que también, así como se están adoptando medios digitales, se van a adoptar o se va a necesitar de tecnología conectada en el futuro y eso lleva mucho hacia ciudades inteligentes o hacia una sociedad conectada. Entonces, a lo mejor en un pasado México no contaba con espacios como el laboratorio, pero ahora cuenta con ellos y nosotros estamos abiertos para recibir a personas que quieran desarrollar un producto de hardware de Internet de las cosas, ¿no? Que México tiene también creatividad, entonces realmente ahorita solamente hace falta que empiecen, ¿no? Que tengan el primer. Y desde ese punto, ¿creen que el proceso de la escalabilidad de los proyectos pues sea muy lejano? Me parece que un punto de integración importante entre la industria mecánica y la industria electrónica pues dé paso importante a, ¿no? O sea, ayudando a este dato que nos das de la digitalización, esa aceleración, creo que es pues sumamente importante que se ha dado. Creo que hace 5 años no visualizábamos hacia nuestro país, pero ¿cómo es que ahora esto es una área de oportunidad para esa escalabilidad, Pepe? Hola, entonces, como una área de escalabilidad,
primero me gustaría empezar con el tema un poco más esencial, es el usuario. ¿Quién va a usar la solución? ¿Por qué la están usando hoy en día? La solución ya va desde antes de que estuviera la pandemia. Ya había soluciones integradas, ya tenemos Skype, ya tenemos otros tipos de herramientas, y lo único que pasó fue que el ecosistema detonó que la gente buscara esas soluciones, ¿no? Generar usuarios. Esa es la experiencia que se tiene que tener. Para eso está pensado, para eso está diseñado el producto, para que al momento que tú lo tomes, y digo diseñado en el tema de la persona que pensó en este producto, pensaba en un escenario parecido a esto, con la necesidad de esto, y lo toma y le asigna un valor. Entonces, siendo hacia el punto de la escalabilidad, si las cosas no estuvieran pensadas, si el diseñador no hubiera pensado en que su producto iba a ser usado por cierta cantidad de personas o tenía un mercado, hoy en día seguiríamos pues, igual que hace 20 años, sin un punto escalable, sin una solución que ya tengamos en la mano, en el celular. Esa es la parte que yo creo que las dos carreras que estamos aquí hoy en este momento debatiendo, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y diseño industrial, tienen como punto principal, ¿no? Necesitan que el diseñador genere el usuario, el perfil y identifique la necesidad para que después le dé los requisitos a los demás y ellos intentan resolverlo. Sí, identificar la necesidad creo que es algo muy importante que tenemos como labor todos los ingenieros, porque tal vez no estaríamos escuchando lo que tiene pues que hablar desde la sociedad hasta el cliente propio. Y nos decían hace rato en un panel que pues esto es como un gran laboratorio porque nos está arrojando datos reales. Bajo este esquema, el proceso de crecimiento de las industrias, creo que sería muy interesante saber si tienen algún dato que pudiéramos trabajar, compartir con la audiencia. Ignacio, en tema de Internet of Things, ¿cómo es que se está dando pues este impulso a la industria eléctrica, electrónica en México? Sí, mira, como bien menciona Chema y Pepe sobre esta aceleración digital, no solo es con plataformas, por ejemplo, de videollamadas que ya estaban ahí y como lo mencionaba José Luis, ahora existe una mayor cantidad de usuarios que las usan, ¿no? Esto pasa algo similar en cuanto a las industrias. Las industrias siempre han buscado, industrias grandes, automatizar procesos, encontrar formas inteligentes del aprovechamiento de sus usos, pero esta situación actual ha permitido o ha acelerado la necesidad de estas industrias de poder sustentarse aún cuando a lo mejor su personal de trabajo se ve reducido, ¿no? Entonces, esto dice, si antes a lo mejor hacer una inversión importante en el desarrollo de automatización o de integrar sistemas inteligentes dentro de la misma fábrica o de esta línea de producción, no representaba para ellos como un valor porque pues, ya lo tenían resuelto. Ahora, vaya que lo han visto, ¿no? El hecho de poder tener estos procesos de una forma más inteligente, a lo mejor reduciendo en algún punto o no dependiendo de este trabajo que hacen en personal, ¿no? de las fábricas, etcétera, ha abierto la posibilidad de, ¿sabes qué? Ya necesito implementar una solución, necesito automatizar este proceso, necesito optimizar estos recursos, y esto lo puedes ver inclusive en las industrias que ahora ya creo que nos ha quedado más claro qué industrias son esenciales, secundarias, etcétera. Las industrias esenciales, hablando de producción de alimentos, de a lo mejor el mantenimiento o de maquinaria o de sistemas automotrices, etcétera, son industrias esenciales que a lo mejor no identificábamos como que adoptaban la tecnología dentro de sus procesos, digamos en el campo para poder obtener alimentos, etcétera, pues siempre habían trabajado de una forma muy tradicional, ¿no? Ahora con esta situación de aceleración, pues ya vaya que se buscaría integrar nuevas soluciones en este aspecto para poder saber que tienes un sistema sólido, que aun cuando lleguen ciertos factores en la forma en la que trabajamos, podamos seguir subsistiendo, ¿no? Esto como industria y como cualquier otro negocio, ¿no?
Claro, es importante que al momento de escoger un buen diseño de hardware para todas estas industrias, pues pensemos en cómo esto va a acelerar o puede desacelerar, pues, todos estos ejemplos que nos das, Ignacio. Y pues, ¿cómo es que elegimos este proceso, Chema, para que realmente podamos ver pues una escalabilidad, por ejemplo, a 10 años, ¿no? ¿Qué hay de México en el 2030 para hacer que la escalabilidad sea real en términos mecánicos para la inclusión de buen hardware aquí en nuestro país? Pues voy a tomar un poquito de lo que ya dijo Pepe. Creo que el diseño o más bien la solución tiene que estar siempre pensada en el usuario y en un problema que probablemente hoy en día es algo común o lo tenemos todo el tiempo, como lo que comentaba Nachito acerca de las industrias básicas y que son a lo mejor las que más han tardado, al menos en nuestro país, en adoptar tecnología. Entonces, cada vez que empezamos a pensar a futuro, de aquí a 30 años, tenemos que pensar en qué necesidad a futuro va a existir, pero que podamos resolver desde ahora, ¿no? Entonces, mucho se viene y que es una necesidad latente hoy por a lo mejor un montón de personas que están en sus casas, es automatización, ¿no? Automatización al 100% y para eso se requieren máquinas y no todas las máquinas están inventadas o no todos los robots están inventados o no todas las soluciones están inventadas, pero ahí es donde nosotros podemos entrar, ¿no? Entonces, si entramos a resolver un problema por muy pequeño que sea ahorita, sin pensar en construir, no sé, un transformer, vamos a empezar construyendo una llanta que solucione que un tractor avance más rápido, pero que me avise cuando ya se esté desinflando, porque se desinfla cada 3 días, por ejemplo, y yo la tengo que volver a llenar, ¿no? Es por poner un ejemplo que no creo que suceda en la vida real, pero pensar en algo así que a lo mejor a futuro se pueda convertir en ese transformer, ¿no? O en ese tractor automático. Entonces, vamos a pensar un poquito desde la parte mecánica, cómo construir un primer modelo, y ese modelo nos va a llevar al siguiente modelo y al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta poder un producto que realmente pueda perdurar. Claro, es importante pues ver cuál es el paso a paso y cómo va a ser la evolución de todas estas tecnologías y que tiene que ver con lo que nos decía Pepe al principio, ¿no? Hay que centrar el proceso de diseño en el usuario. Y hablábamos hace pues ya unas semanas en Developer Land at Home del open source, que pues es como a veces un cliché en algunos puntos del desarrollo tecnológico, porque hay como mitos y realidades que tenemos que abordar. Y me parece que el hardware, a reserva de lo que ustedes me digan, pero el hardware es un buen ejemplo de cómo el open source pues puede ser un punto de crecimiento importante para todas las empresas. Y por otro lado, creo que eso sería una segunda pregunta que poco a poco podemos ir formando, pues cómo el open source versus la propiedad intelectual pues puede ser un fuente de crecimiento, ¿no? Pero primero analicemos cómo es que el usuario, las empresas, pues pueden visualizar al open source como un punto de crecimiento y cómo se pueden ir adaptando pues a esta filosofía, ¿no? A este movimiento que ha permitido que muchas empresas pues empiecen a tener comunidad de desarrollo en torno a Pepe, creo que tienes un punto interesante que nos puedas aquí compartir al público que nos esté escuchando. No te escuchas, Pepe. Desde mi punto de vista, el open source es la raíz donde toda la educación crece. Si no tenemos open source, no sabríamos cómo funciona una computadora, no sabemos cómo funciona un microcircuito, no sabemos cómo funcionan los sistemas embebidos, no sabemos cómo funciona la mecánica, porque sería magia negra. O sea, la manera en que yo lo veo es, durante la historia, siempre hemos tenido la manera de publicar conocimiento. Y la publicación venía en un libro. Y un primer paso para romper esa barrera era aprender a leer y escribir. Entonces, cuando tú
específicamente en un ámbito local, Jalisco como tal, el 30% de la población, más o menos 2.2 millones de personas, son jóvenes entre 14 y 29 años, tienen un 95% de conocimiento de escritura y lectura. Tienes entonces este tema que dices, oye, entonces si saben leer y sabemos escribir, ¿cómo es que también podemos aprender a programar, ¿no? Y ahí es donde accesas a una biblioteca digital infinita que se llama Internet y obtienes estos resultados de manera casi instantánea al poder accesar a más información de la que puedas imaginarte. Generamos más información hoy en día que en un año hace 10 años. O sea, cuando empiezas a ver ese tema y empiezas a ver ahora un tema de licencia, lo que yo diría es, tal vez hablamos de crédito, de la persona que está experimentando esto, ¿no? Que exista el crédito real a la persona real que está pasándole. Tenemos un montón, caso práctico en ingeniería electrónica, es Arduino. ¿Cuántas copias no tenemos de Arduino? Tenemos un montón de productos que son una copia de un original, que no tiene nada de malo, pero que tiene ese saborcito a que podemos llegar a hacer más, ¿no? Podemos llegar a hacer más. Tenemos la capacidad de no solamente copiarlo, sino mejorarlo. Sí, creo que Arduino es un gran ejemplo, o sea, tantas ya desarrollos que hay. Hoy hablaremos un poco de una demo sobre ello en uno de las siguientes conferencias que hay en Ironland. Y ya que tocas el tema de Arduino, creo que tal vez, Nacho, nos puedas platicar qué otros ejemplos tenemos de open source respecto al hardware. Creo que es sumamente interesante, pues, saber que hay otras placas de desarrollo, incluso software que ayuda a este hardware para poder hacer Internet of Things. Sí, totalmente. Yo creo que dieron en el clavo en el tema de open source con Arduino. Normalmente este tipo de plataformas de desarrollo de hardware han beneficiado muchísimo el crear nuevos desarrolladores que estén experimentando con esa tecnología, que tengan su idea y la pueden llevar a cabo con una plataforma de desarrollo ágil. Es decir, puedes acceder a muchísima información sobre Arduino, Raspberry, etcétera, y poder implementar tus propias ideas, tus propios proyectos, acceder a ciertas librerías, acceder a ciertas herramientas de software para el desarrollo de esta solución. Y pasa algo interesante que quisiera aquí poner en la mesa. Normalmente, anteriormente, más bien dicho, empresas que son, pues vaya, los monstruos en el desarrollo de semiconductores o de tarjetas electrónicas, etcétera, toda la tecnología de microcontroladores, etcétera, estaban muy peleados con el tema de Arduino, ¿no? Y precisamente por la escalabilidad. Normalmente un Arduino se menciona y ya se ha debatido bastante el tema de propiedad intelectual y cómo a lo mejor llevarlo a una producción posterior tiene ciertos trabas en el proceso. Cómo actualmente muchísimas de estas empresas pilares en la industria están empezando a ceder de cierta forma, haciéndole más accesible a un estudiante que estuvo desarrollando en Arduino, poder dar el salto a una plataforma ya de una alta escalabilidad, pero tomando la misma, a lo mejor, la misma distribución de pines o características que te hagan familiar esta nueva tarjeta al Arduino que utilizabas anteriormente, ¿no? Entonces, hablando de escalabilidad de hardware en temas de electrónica, yo creo que es precisamente enfocarte en que tu solución, lo que tú desarrolles, ya sea en hardware o software, si en un momento llega algún cliente o alguna oportunidad que te mencionan que necesitan 10,000, 100,000 unidades, tú puedas solventar este proyecto y no se venga abajo, ¿no? Yo creo que ese es el principal aspecto que debes de tener en mente en el desarrollo de una solución para que tenga alta escalabilidad. Pensar en eso desde el inicio. Yo creo que va más por ahí y en los próximos años yo espero, o el panorama que me imagino, es que existirá una alta escalabilidad en el desarrollo de hardware utilizando como base este tipo de plataformas, ¿no? Plataformas que ya no sea un brinco tan marcado el hecho de pasar de una plataforma que se denomina como academia a ya una plataforma industrial para alta escalabilidad.
Sí, creo que es muy, muy importante que podamos hablar de que la escalabilidad que ha tenido Arduino, pues en ese sentido, pues es como pues la solvencia de trabajo que hay detrás, ¿no? De esta pues marca y tiene mucho que ver con la comunidad que se ha desarrollado. Y cuando estás tú haciendo pues tu propia placa, tu propio circuito, pues Chema lo decía hace un momento, ¿no? Y creo que sería bueno reforzarlo. ¿Cómo es que pues puedes elegir un buen, no sé, una buena forma de hacer que esta placa pues sea viable para seguir reproduciendo y que otras personas, pues desde que te lo compren hasta que si subes tus planos a internet, pues lo puedan reproducir? ¿Cómo sería la mejor manera mecánica de que este hardware sea pues totalmente reproducido y que sea como el primer prototipo de muchos, porque sabemos que nunca hay un producto final, ¿no? Sino siempre es el prototipo del prototipo? ¿Qué recomendaciones nos tienes en este sentido? Y obviamente siguiendo en el proceso de ser open source. Voy a poner un ejemplo que pasó durante todo este periodo, ¿no? Este periodo es un periodo muy sonado y de un cambio muy radical para el mundo, pero algo que sucedió aquí en la parte, por ejemplo, de diseño o de construcción con base de impresión 3D fueron, fueron, fueron las caretas. Las caretas se hizo una diadema y esa diadema se volvió global, ¿no? Nosotros como equipo estuvimos dentro de grupos de España, de Latinoamérica y de Estados Unidos en los que se compartían en tiempo real diseños sobre mejoras en mascarillas y en elementos que para este periodo eran muy importantes, ¿no? Por poner un ejemplo, eso sucedió gracias al open source, ¿no? Gracias a que alguien dijo, ahí está mi archivo y todo mundo que lo quiera reproducir tiene la habilidad de hacerlo. La verdad es que Arduino no puede ser mejor ejemplo, no creo que haya un mejor ejemplo que Arduino en temas de desarrollo. A lo mejor no tiene una parte mecánica visible muy predominante, pero sí tiene toda la base de reconocimiento que al haberlo hecho open source, tener todos los planos en línea, otras empresas mexicanas, extranjeras, latinoamericanas pueden reproducirlo y sí pueden crear a lo mejor una marca alterna a Arduino, pero sabemos que en el que se puso todo el desarrollo de comunidad fue en Arduino. Ahí creo que la parte mecánica todavía tiene un reto en el tema de desarrollo, pero vemos ejemplos como Thingiverse, la plataforma en la que puedes tener un elemento de diseño en 3D montado y cualquier nivel mundial lo puedes descargar y imprimir. Y puede tener un uso. Nos Y estás también yendo un coche. ¿Nos ahí, escuchas? sí, Te cortaste, te cortaste un poco en donde nos estabas platicando de la parte de Thingiverse. No sé si nos lo ajá. puedas repetir, por favor. En Thingiverse lo que haces es que tú puedes subir un modelo y cualquier persona alrededor del mundo lo puede descargar y darle un uso, ¿no? Yo soy un habitante de Thingiverse, entonces puedo descargar documentos, pero también puedo subirlos. Descargo un Te documento, nos estás cortando. ok, no sé por qué. Eh, no, Pepe, ¿crees que nos puedas auxiliar con esta información que es muy valiosa? Creo que quienes conocen la plataforma de Thingiverse saben que ahí puedes encontrar pues un montón de archivos para impresión 3D y que nos ayuda pues a hacer que nuestro proceso mecánico pues funcione, ¿no? Sí, Pepe, exacto. Yo creo que ahí el tema para mí, justo como lo comentaba José Manuel, Tinkercad, Thingiverse, OpenCAD, todos estos grandes comunidades de compartir información, bloques de construcción, ya sea superficies, bloque o modelado
por mesh, pueden o tienen la posibilidad de hoy en día tener un ejemplo práctico, ¿no? Las mascarillas. Y como esas mascarillas funcionan, también funciona la parte de Arduino. Mi intención para mí creo que es que se debe explotar. Eso tiene que ser algo muy básico, ¿no? Poder explotar este tipo de plataformas, por llamarlo de cierta manera, porque no solamente son plataformas, sino también son el punto de partida para muchas empresas. Muchas empresas hoy en día, nos guste o no, COVID vino a beneficiar a algunos y sacrificar a muchos otros. Entonces, lo que pasó con COVID, con las mascarillas, fue que a algunos les convirtió su máquina de inyección, la convirtió en un salvador para muchas personas que trabajan en la primera línea de defensa, y para otros se convierte en un no tengo manera de trabajar, ya no tengo trabajo, ya no es viable imprimir 3D este tipo de mascarillas, mejor las mando de inyección y veo la manera de hacer un negocio real a través de una licencia de Creative Commons, ¿no? Sí, creo que un dato muy importante que no sé si todos en la audiencia conocen, pero Coronacá, que fue un proyecto que se lanzó acá en Jalisco, pues hablaba de eso, ¿no? De cómo es que los proyectos que hay alrededor y las máquinas que hay alrededor pues este tipo de emergencias, pues se pueden readaptar. Y algo que sé que platicaba mucho en este grupo de trabajo era pues el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Como bien sabemos, Arduino, Thingiverse, estas plataformas que hemos platicado, pues están protegidas por el tema de Creative Commons. Pero, ¿cuáles, pues, los beneficios contra pues, lo que no podríamos como sí resolver con ello, pues que sí tengamos un proceso de propiedad intelectual a través del INPI, ¿no? Creo que sería valiosísimo poder debatir este tema porque pues muchos dirían, yo soy el autor de esta creación y yo debería estarme haciendo millonario de ello, ¿no? Pero por otro lado, las personas que defienden mucho el tema de Creative Commons, pues dirían, bueno, te puedes hacer millonario si tienes un emprendimiento social. ¿Cómo podemos saber cuál es el mejor camino, Chema? Qué bueno que ya regresaste. Para poder saber si tenemos que irnos hacia la parte de Creative Commons o nos vamos y registramos nuestro proyecto de hardware ante estas instancias que pues protegen todo lo que hay alrededor de la propiedad intelectual. Yo creo que hay gente. Aquí está, perdóname, tenía apagado mi micrófono. Yo creo que hay que entender principalmente. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Ok. Yo creo que hay que entender principalmente el tema de patentamiento, saber qué elementos sí se pueden patentar y cuáles no. Entonces, creo que aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, los elementos de Creative Commons que están en Thingiverse, pues realmente no se pueden patentar, ¿no? Ya están bajo la propiedad de activos comunes y eso ya no se, o sea, en el momento en el que lleguemos al INPI y lo queramos registrar, no se va a poder porque van a encontrar el mismo elemento y no va a proceder al siguiente paso, que es que nos otorguen la patente, ¿no? Ni siquiera, bueno, a lo mejor el registro sí, pero la patente no. Entonces, para poder patentar algo, necesariamente tenemos que hacer una modificación. Mucho de esto es un tema abierto y es un debate enorme entre si puedo bajar un elemento de Creative Commons y le puedo cambiar cosas y ya es mío. Pues técnicamente sí se puede, pero quienes defendemos mucho el tema de creatividad compartida, que es todo este tema de open source, no nos gustaría, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? No es la mejor forma de empezar, no es la mejor forma de hacerlo, sin embargo, muchas personas lo hacen. Desde nuestro punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, cada vez que alguien quiere desarrollar algo y va a usar elementos, no hay ningún problema siempre y cuando se quede en prototipo. Una vez que se va a escalar, como son proyectos específicos, es muy probable que ese elemento con el que pudieron realizar su prototipo y que fue open source necesite un mejoramiento, un rediseño,
y sea adaptable completamente a la necesidad del producto. Entonces, en ese momento, en el momento en el que rediseñas y que empiezas a hacer mejoras sobre el prototipo inicial, completamente te pertenece el diseño y puedes o no subirlo para que alguien más lo reproduzca. Si no lo subes, puedes solicitar patente porque sabes que todo desde la construcción, en la segunda etapa, que es el rediseño, te pertenece. Entonces, en ese momento puedes tener la confianza de que es muy probable que te otorguen por diseño, únicamente por diseño, la patente, ¿no? No por invención, no por elemento. No puedo, por ejemplo, patentar un tornillo porque ya existe tornillo de manera pública, ¿no? A lo mejor puedes patentar un tipo de tornillo por diseño de tornillo, ¿no? Más o menos. Gracias, Chema. Y ya estamos casi por terminar el panel, nos quedan unos minutos, pero todavía hay mucho que platicar en este sentido. Decíamos al principio de cómo es que el diseño pues afecta en todo este entorno. Ya hablamos del tema de patentes, de la escalabilidad, de cómo esto puede transformar totalmente la economía de nuestro país. Pero sería muy bueno, pues a lo mejor que cada uno de ustedes nos pueda dar el ABC desde su ámbito, desde su área, de cómo hacer que nuestro proyecto sea, pues desde que lo empiezas hasta que lo terminas, pues un proyecto bueno que se pueda gestar de manera importante y que podamos pasar por todos estos lugares donde ya hemos platicado. Entonces, quisiera empezar contigo, Nacho. Creo que es muy importante algo que decías hace un momento, pues hay muchas tecnologías inmersas a través del Internet of Things, pero ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo sería el ABC desde tu punto de vista para que todos los proyectos que tenemos pues sean exitosos? Sí, bueno, yo creo bastante interesante el hecho de concebir cómo tu solución o la idea que tú tienes, tanto de sea un diseño electrónico o sea algo más, cómo generas valor con ello, ¿no? Preguntarte que si la persona que lo va a utilizar o en el ambiente o el ecosistema en el que lo planteas instalar, cómo genera valor en verdad al usuario, ¿no? Y aquí creo que existen dos parámetros en el cual lo puedes comparar, ¿no? A veces creemos que hay tengo una solución única, no existe nada igual, pero no genera tanto valor, ¿no? Entonces, en ese aspecto puede ser un poco complicado. Contra otro escenario en el cual tengo algo que a lo mejor existe en el mercado, tengo vaya competencia que pueda ser más o menos en la misma línea, pero tengo un diferenciador importante que hace que genere valor en esa solución. Entonces ahí puedo tener ese disruptivo que me hace falta en mi solución para poder encontrar el éxito o una escalabilidad mayor, ¿no? Entonces yo creo que el principal consejo que les puedo dar a los desarrolladores de hardware y de soluciones de Internet de las Cosas es revisar siempre cómo generan valor con ello, prueben la solución, creen un prototipo, vean el funcionamiento real de esa solución. No tienes que tener, a lo mejor, haber fabricado 100 para dar 100 o más para darte cuenta, sino con algunas pruebas con tus amigos en diferentes ambientes, puedes obtener esta respuesta, ¿no? Y entrar a espacios como este laboratorio que ven atrás, o etcétera, que son lugares donde apoyamos el desarrollo de invenciones, de soluciones de Internet de las Cosas, porque apostamos que el futuro y la innovación de esta ciudad y de este país va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que mi recomendación es principalmente esa. Y bueno, eso es más o menos el tip que les doy a los desarrolladores y a las personas creando proyectos. Gracias, gracias, Ignacio. Y bueno, Chema, ¿cuál sería tu ABC para el tema de un buen desarrollo de hardware en temas mecánicos? Pensar el A, ¿no? Pensar en qué va a ser el producto ya cuando esté funcionando. Pensar como si ya fuera el producto funcional. Empezar a pensar de adelante hacia atrás. Va a estar a 20 grados de temperatura, pero va a estar a 20 metros de alto.
pues va a estar a intemperie, no va a estar a intemperie, alguien tiene que subir cada 15 días, necesita batería, empezar a pensar en eso para partir de ese punto empezar a desarrollar hacia atrás. Ok, si va a estar a 20 metros necesito un poste, si va a estar a 20 metros necesito, no sé, por lo menos 30 metros de cable. Si va a estar a 20 metros, necesito que tenga un panel solar para que se alimente solo. Y así empieza a crecer el A, ¿no? El B sería venir al laboratorio, los invito mucho. Si no, escríbanos por WhatsApp o si no, únanse a una comunidad de hardware, una comunidad de diseño, una comunidad de lo que ustedes empiecen a encontrar como solución. Y preguntar, hay un montón de grupos en Facebook, pregunten, oigan, quiero hacer este producto, pero no sé por dónde empezar. Ok, mira, yo te recomiendo que empieces por aquí, que le hagas esto y empieces a obtener información. Ese sería mi B. Y mi C sería ponerse a trabajar. No hay mejor forma de darte cuenta que tu producto funciona o no, o de que tu producto es útil o no, hasta que no te pongas a hacerlo. Entonces hay muchas personas que tomamos la investigación como nuestro principal medio para probar si es o no funcional, pero muy poquitas veces nos ponemos a desarrollar, ¿no? O sea, nos pasamos más tiempo en el análisis, un poquito paralizados en ese análisis y muy poquito tiempo en la ejecución o en la transpiración de ya ponernos a armarlo. Entonces sería bueno en ABC tener eso, primero los requisitos, segundo unirse a una comunidad o acercarse a alguien que como mentor o como coach nos pueda ayudar. Y tercero, manos a la obra, o sea, ponerse a desarrollarlo al 100%. Gracias, José Manuel. Y bueno, pues desde tu punto de vista, Pepe, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es tu ABC? Bueno, lo estuve pensando ahorita que estuvieron hablando mis compañeros. Es complicado, ¿no? Primero que nada, lo mismo que decían ellos dos. Busca un público, busca a quién va dirigida tu solución, encuentra un usuario. Segundo, paga la ley del novato, es lo que creo que resumiría el punto de José Manuel. Tienes que pues, ponerte a hacerlo, no hay de otra. Y donde tú empieces, tanto como en el diseño industrial, diseño electrónico, diseño mecánico, vas a tener que empezar con algo. Y al principio va a ser muy feo, muy, muy feo. Poco a poco vas a entender cómo funciona, para qué está funcionando, quién es tu mercado y el punto donde tienes el valor, ahí es donde quieres llegar. Y si llegas a este punto y se lo vendes y logras transformarlo, monetizarlo, ahora sí, adelante, ¿no? Hay un montón de lugares donde puedes hacerlo más sencillo y experiencia, ¿no? Primero que nada, ten la experiencia para decir, no sé, necesito ayuda, necesito que alguien me guíe o necesito leer un libro, necesito ver YouTube, necesito ver este centro de soluciones, necesito ir a un lugar donde tengan las herramientas como puede ser un centro, un laboratorio, un centro de manufactura, un espacio centrado en desarrollo tecnológico. Las mismas empresas a veces se dedican a hacer ese tipo de desarrollo en conjunto, pero lo más importante que yo los resumiría en 3 puntos. La ley del novato, que ya hablamos de ella, el usuario, y consigue todos los requisitos para que los demás, todo lo que tú no sabes, alguien más seguramente lo sabe. Entonces, consigue todos tus requisitos para que los demás sepan a dónde quieres llegar y te ayuden a llegar ahí. Gracias. Bueno, ya hemos llegado al final de este panel. Solamente quiero volverle a dar la palabra a Pepe para que nos recuerde las redes sociales de el IoT Lab para que los puedan encontrar. Y bueno, ¿te escuchamos? No te escuchas, Pepe. Pepe, no te escuchas. Perdón, es que no puedo encontrar el botón de mute. Somos el IoT Lab, estamos en Guadalajara, Jalisco, a 350 metros más o menos de la Minerva, y nuestras redes sociales somos IoT Fab Lab Guadalajara, y en Instagram es IoT GDL, IoT Lab GDL.
Si tienen alguna duda, queja, comentario, nos quieren echar una línea por Instagram, por Facebook, nosotros mismos la atendemos. Y si quisieran venir a visitarnos, nada más échenos una llamada y con mucho gusto podemos aceptarlos aquí en el espacio, que vengan a conocerlo, que vengan a ver qué pueden lograr acá y que sepan que esta es su casa. Muchas gracias. De verdad, un gusto tenerlos a los tres aquí. Son un gran equipo, han desarrollado muy buenos proyectos. Y bueno, talentos, espero que esta charla les haya servido de inspiración para generar muchos proyectos en temas de hardware. Y por favor, no se despeguen de la programación porque todavía tenemos mucho contenido para ustedes. Un abrazo a los tres y a todos los talentos que nos ven. Hasta luego. Adiós, talentos. Bye. Bye, bye.